Hola, muy buenas noches. Esto es Canal C de Argentina. En Córdoba capital emitimos este programa que se llama, todos los martes a las 23 horas, Crímenes de Córdoba. Un repaso por algunos sucesos del delito penal que nos conmueven a diario y en la historia de nuestra provincia. En esta oportunidad les traemos una reciente sentencia de un femicidio ocurrido en Sal Si Puedes, en las sierras de Córdoba, donde fueron protagonistas una pareja, ella como víctima, él como victimario. Ella, Margarita Bascuñán Sánchez, de Valparaíso, Chile. Él, el que era de Sal Si Puedes, Fabián Alejandro Romero, el victimario. Se conocieron en Machu Picchu. Ella era una mujer de Valparaíso de muy buen pasar, con muy buena profesión, corredora inmobiliaria que administraba condominios, con buen pasar decía. Él era un docente de física en colegios de la zona de las Sierras Chicas de Córdoba y además herrero. Se conocieron en Machu Picchu, ahí se encontraron, trabaron una relación. Ella se vino a vivir en 2001 o 2022 hasta que en abril de 2022, hace exactamente 2 años, se produjo este femicidio. Él la llevó a la guardia del Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, a prácticamente 50 kilómetros de allí. Llegó con muerte cerebral. Las médicas de guardia se dieron cuenta que no se trataba, que no se correspondía con el relato de él, así que dieron aviso a la policía y así comenzó la investigación. Pero antes tenemos que aclarar que ella era militante de género, una mujer empoderada, con toda la cultura del feminismo que a veces sucede, fue víctima de este tipo de violencia. Vamos a escuchar lo que decía hace poquitos días la fiscal Laura Battistelli, que acusó en el juicio y nos planteaba estas condiciones que tenía ella y de qué manera se dio este encuentro de esta pareja. Laura Battistelli. Margarita era una mujer que había venido de Chile, donde había conocido a la persona de Romero en un viaje que hizo a Cusco. Se interpuso en esa relación la existencia de la pandemia, que la llevó a una relación a través de videollamadas. Se casó y vino a vivir a Sal Si Puedes, a hacer su vida con Romero. En 8 meses saltó del paraíso que era su vida al infierno que fue la vida con Romero. ¿Por qué? Porque Margarita vivía en un paraíso. Margarita era una mujer sociable, era una mujer empoderada, peleaba por los derechos de la mujer, económicamente independiente, era el sostén familiar, afectivo y económico tanto de uno de sus hijos como de su papá. Tenía una familia conformada, presentaba un pasado de relaciones terminadas donde no había sufrido ningún tipo de violencia con ninguna de las personas que conformaron su espectro afectivo anterior, que fueron 3 parejas, de las cuales tuvo 2 hijos, y además tenía contención familiar. Cuando Margarita vino a la República Argentina, dejó todos sus afectos en Chile y todos sus amigos y todo su círculo social allá. Y en 8 meses el señor Romero terminó con sus sueños y con su vida. Una vez que se concretó el crimen, comenzó la investigación a cargo del fiscal de Violencia Familiar y de Género, Cristian Griffi. Él nos va a contar cómo fue esa instrucción de la causa. La noticia criminis la da la guardia del hospital de urgencias, ¿cierto? Pone conocimiento que una persona de sexo masculino había llegado a la guardia llevando a una mujer y que la versión que contaba este hombre no coincidía con las lesiones que presentaba la mujer. Bueno, motivo por el cual allí se inicia la investigación. Si mal no recuerdo, Margarita Bascuñán Sánchez estuvo internada en 24 horas hasta que fallece, ¿no?
A partir de allí se comienza a colectar la prueba que finalmente desencadena la detención del imputado. ¿Y qué era lo que lo vinculaba al crimen? ¿Qué se pudo recolectar en su contra? Particularmente al inicio de la investigación, la sospecha fuerte fue, como bien le dije recién, que la versión no coincidía. Motivo por el cual se ordenó el allanamiento a la casa de Romero, bueno, que compartía con la víctima, ¿no? Y allí se secuestró esa famosa carta donde la víctima señala que si le llega a pasar algo, el culpable era Romero. Señalando que, si mal no recuerdo, que Romero le había hecho firmar una carta que nunca encontramos, señalando lo contrario, que si le pasaba algo a ella no tenía nada que ver Romero. De allí ese indicio fuertísimo de participación en este hecho llevó a la inmediata detención de Romero. Y después del teléfono de ella se encuentran algunos videos que lo comprometen. Exactamente, más allá, bueno, sumado a ello, ¿no? Entra al 0800 violencia familiar, exactamente una llamada telefónica anónima, solicitando se investigue bien las lesiones que presentaba Margarita Bascuñán Sánchez porque se sospechaba de un maltrato. La policía pudo establecer que ese número telefónico donde partía la llamada anónima pertenecía a la propia hermana de Romero, ¿no? Bueno, de allí se empezaron a colectar pruebas. El tema de la que usted dice del teléfono de Bascuñán Sánchez fue cuando intervino policía judicial ya cuando secuestramos el teléfono, y allí dentro se rescataron unas imágenes donde Margarita Bascuñán Sánchez se mostraba toda herida y señalando que el autor del hecho era Romero, de los golpes que había recibido el caro Romero, que era frecuente que la golpeara, y bueno, lo que abonaba más nuestra hipótesis que el autor del hecho había sido efectivamente la pareja de Bascuñán Sánchez. Y particularmente el contexto de violencia de género estaba acreditado. Estaba acreditado el contexto de violencia de género, exactamente. Y para finalizar, ¿no es cierto?, lo que terminó, ¿no es cierto?, nosotros concurrimos a la autopsia de Margarita Bascuñán Sánchez, allí el equipo del doctor Dip nos interiorizó y nos ilustró de que los golpes, que las lesiones que presentaba Margarita Bascuñán Sánchez eran producto de golpes, ¿no? No quedaba duda alguna. El gobernador Martín Yarlora anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco de Córdoba destinada a municipios y comunas para la adquisición de maquinarias viales y automotores nuevos. La medida se establece con la firme convicción de sostener la actividad industrial de Córdoba y fortalecer los niveles de productividad y crecimiento de municipios y comunas, generando vínculos e incentivos entre el sector público y privado. Que en este momento histórico, cuando compran una maquinaria cordobesa, le están garantizando trabajo y laburo a un compatriota cordobés. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en Derecho Penal Económico. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal.
Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados. Derecho penal, penal económico, asuntos administrativos, constitucionales, civiles y comerciales, contencioso administrativos y de familia. El Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba atiende de manera presencial en la sede de Deanfunes 352 de lunes a viernes de 8 a 18 horas y de manera virtual por WhatsApp, también por teléfono, por mail o a través de su página web. Para más información, ingresa a www.defensorcordoba.org.ar o a sus perfiles en redes sociales. Alasia es noticia. Un resumen indispensable con lo que tenés que saber al iniciar el día. Alasia es noticia. Periodismo para la gente. Por Continental. Gente de radio. Y en el bloque anterior habíamos visto cómo el fiscal Cristian Griffi nos contaba de qué modo la propia víctima relataba lo que había sucedido. Pocas veces se puede tener una prueba tan contundente de que una víctima de un homicidio pueda hablar aún después de muerta y contar lo que estaba pasando para que se pruebe con contundencia. Fue muy contundente la prueba de la instrucción que llegó al juicio. Y Laura Battistelli nos va a volver a contar ahora cómo fue ese juicio que se realizó hace una semana, salió la sentencia de prisión perpetua para Romero y de qué manera se ventiló durante las audiencias, cómo fue el vínculo, cómo se gestó una relación un poco desigual y finalmente de qué manera él la mata, cuáles fueron las circunstancias que rodearon el final, ese crimen. Escuchemos a Laura Battistelli una vez más. Fabián Romero es el imputado, era docente en la zona de Salsipuedes, Ciascochinga y Agua de Oro, había terminado una relación anterior, tenía en ese momento una relación con una persona con la cual frecuentaba una relación afectiva y en ese espectro entra en su vida Margarita, con la cual se casa y obtiene en pocos meses lo que había querido en toda su vida, un nivel económico que antes no tenía, una camioneta Hammer que era el sueño de su vida. Margarita además contribuye para la compra de una máquina plegadora de chapa que era también a lo que se dedicaba en herrería Romero y le facilita la vida a Romero en 8 meses. En el tiempo en que Margarita le facilitó la vida, Romero se la destruyó. Continuó con su relación extramatrimonial, advertido por Margarita en 2 oportunidades especialmente, la sojuzgó, la trató de loca, la dejó inmersa en un círculo del cual Margarita no solo no pudo salir, sino que cuando buscó ayuda la buscó en el lugar incorrecto, que fue en la hermana de Romero. La hermana de Romero, con todo un seguimiento a través de envíos de mails y cualquier tipo de video de YouTube y prácticas, llamémoslas de una especie de alternativas o medicinas alternativas, la llevó a Margarita a sostener, primero, que el sufrir y el padecer los golpes eran la forma de pagar sus culpas. Y además que Romero a través de eso iba a cambiar y que la responsable de que Romero le pegara, en conclusión, era ella misma. En esta tesitura, luego de un viaje de placer propio del seductor, Romero le quita la vida a Margarita y la traslada al hospital de urgencia. Y ahí empieza el principio del fin, porque Romero empieza a dar distintas versiones acerca de lo sucedido que activan el protocolo de género. Como les expliqué, el protocolo de género no se activa solo. Tiene que haber alguien que vislumbre esa circunstancia y haga uso de activar el protocolo de género. Esa fue la doctora Lavacete.
Yo empecé mi alegato diciendo que este caso tiene dos características. Una, que la crónica de la muerte anunciada la hace la propia víctima. La propia víctima relata lo que va a pasar, lo relata a través de videos que quedan guardados en su teléfono celular y lo relata a través de una carta que escribe y la deja guardada dentro de un cuaderno en su mesa de luz. Él me iba a terminar matando. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Quién hizo la historia de Margarita plausible para llegar a juicio? Una persona que también falleció, quien era la médica de guardia y que advirtió que los golpes de Margarita no se condecían con las versiones brindadas por Romero y que en consecuencia activó el protocolo de género. Romero trató, además, de hacernos creer que había otras hipótesis sobre las cuales la Fiscalía no había trabajado, desde el robo, cuando en realidad se acreditó en el juicio que él sustrajo la joya que pretendía que el fiscal la buscara como producto de robo. Luego habló de que tenía alergia a los condimentos, especialmente a la pimienta. Luego habló de que era una persona a la cual se le marcaban por una sensibilidad en la piel los golpes. Luego habló del producto del COVID como una causa independiente de los golpes en la cabeza que había sufrido Margarita. Nada de eso tuvo recibo por parte de los jurados populares. ¿Por qué? Porque cada una de esas hipótesis fue cayendo por el peso de la prueba. Laura, ¿hubo algún detonante, algo que lo determinó a él a tomar la decisión de matarla? A criterio de esta fiscalía llama la atención que en el auto, que era el auto de Margarita, hubiera un bolso con zapatillas, vaqueros, mudas de ropa, documentación, dinero, cargador de celulares y documentos que una persona no lleva normalmente. Y aparte que la cartera de Margarita con su celular y toda su documentación quedara en el auto de Margarita cuando ella no subió con cartera, porque evidentemente la trasladó él. Margarita estaba presta frente a cualquier acción a irse del país, por eso tenía todo preparado. Evidentemente, el señor Romero nos quiso hacer creer que ese bolso lo había preparado él para llevar al hospital. O sea, una persona en coma, hospitalizada, en un showroom, en terapia intensiva, casi agonizando, se iba a poner 2 calzas, 2 pares de zapatillas, 2 mudas de ropa. Pero llamativamente no había camisón, no había elementos de higiene, no había toallones, lo que normalmente una persona acompaña cuando una persona está internada. Digamos que lo mató justo antes de que se escape. Exactamente. El detonante de la discusión que se suscitó es cuando Romero se dio cuenta que la perdía Margarita desde el punto de vista de la víctima. Está claro que conoce a fondo todos sus casos Laura Battistelli y la prueba que maneja, al punto que es una de las fiscales que en cuestiones de género para un femicidio es lo peor que le puede suceder, que la tenga como acusadora. Pidió prisión perpetua por el vínculo de pareja y por el contexto de violencia de género, lo cual transformó esto en un femicidio. Laura Battistelli pidió esa pena y el jurado popular la otorgó. Antes de que se conozca esa pena, los familiares chilenos que se habían venido a Córdoba, 2 hijos, 2 hermanos y otros familiares y amigos desde Valparaíso y desde Santiago, de donde era oriunda ella, se vinieron aquí con las expectativas de obtener justicia. Escuchemos al hermano Rodrigo Bascuñán lo que decía antes de escuchar ese veredicto. No, estamos devastados, cansados, pero lo que hace que estemos de pie es justicia para Margarita. No vamos a descansar a ver este individuo tras la raja. Así que lo más importante ahora es que sea condenado. Eso es lo que busca la familia para poder descansar de todo esto, cerrar esto tan fuerte que hemos tenido que vivir, detalles que no conocíamos, o haber tenido la oportunidad de haber sabido de Margarita que estaba pasando este infierno en vida. Habríamos sabido algo. Le digo que yo de mi parte tomo el primer avión y vengo a defenderla, a sacarla de acá. ¿No percibieron ustedes signos de maltrato? No, yo sé algo que de este tipo que tocaba a mi hermana, pero yo no habría debatido con él, yo habría salido a
jugarme la vida de mi hermana o la vida de un desgraciado, así que pero ya con esto yo estoy completamente destrozado, todavía ni siquiera lo asumo, hasta que este desgraciado tenga la pena de cárcel. Ahí recién la familia va a poder llorarla y descansar. Y para cerrar este bloque, escuchemos al defensor, al penalista jerarquizado, Justiniano Martínez, que le tocó la más difícil, defender a alguien que tenía una pena de prisión muy probable de ser ejecutada. Así pasó, y después del veredicto, esto dijo Justiniano Martínez. Debo decirle que mi cliente sigue diciendo que es inocente, que no solo no tuvo intención de matarla, sino que nunca la golpeó. Hay cuestiones que para mí son muy importantes que debo ahora esperar con qué fundamentos lo ha rebatido la Cámara, que son que no se me ocurre que ninguna persona que quiera matar a otra persona la lleve al hospital de urgencias para que sea asistida cuando aún está con vida y cuando no conoce cuál es el cuadro interno cerebral que esa persona padece. No parece lógico que una persona que sin querer matar a otra la lleve de urgencias a que la asistan con la premura necesaria. En el juicio se le ha cuestionado todo a Romero, inclusive el hecho de haberla llevado de urgencias y no a un nosocomio cercano al domicilio de él. Y yo realmente en eso lo justifico a Romero porque estoy convencido de que si tuviera personalmente un familiar o una persona con una situación de un golpe o de un accidente, al lugar que recurriría sería el de urgencias y no un nosocomio zonal como alegaron en la acusación. Y por otra parte, he podido ver que las lesiones previas que tenía la víctima y de las cuales se ha hablado mucho, son lesiones que se conocen en la jerga forense como lesiones de sujeción. Es decir, alguien agarra a una persona, la sujeta y al agarrarla de los brazos, por ejemplo, con los pulgares al agarrarla le puede apretar y causar una lesión, un hematoma. Creo que hay muchos elementos que deben ser analizados pero tengo que esperar a ver qué ha dicho la sentencia acerca de todas estas circunstancias. ¿Puede producirse una casación? Sí, yo casi con seguridad diría que voy a introducir la casación, pero primero tengo que ver los fundamentos para ver qué han dicho sobre todos los planteos que he ido formulando a la Cámara y al jurado sobre las circunstancias que son favorables a mi asistido. El gobernador Martín Yarlora anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco de Córdoba destinada a municipios y comunas para la adquisición de maquinarias viales y automotores nuevos. La medida se establece con la firme convicción de sostener la actividad industrial de Córdoba y fortalecer los niveles de productividad y crecimiento de municipios y comunas, generando vínculos e incentivos entre el sector público y privado. Que en este momento histórico, cuando compran una maquinaria cordobesa, le están garantizando trabajo y laburo a un compatriota cordobés. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en Derecho Penal Económico. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba.
Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados, Derecho Penal, Penal Económico, Asuntos Administrativos, Constitucionales, Civiles y Comerciales, Contencioso Administrativos y de Familia. El Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba atiende de manera presencial en la sede de Deanfunes 352 de lunes a viernes de 8 a 18 horas y de manera virtual por WhatsApp, también por teléfono, por mail o a través de su página web. Para más información, ingresa a www.defensorcordoba.org.ar o a sus perfiles en redes sociales. Alasia es noticia, un resumen indispensable con lo que tenés que saber al iniciar el día. Alasia es noticia, periodismo para la gente, por Continental, gente de radio. Volvemos al caso del femicidio de Margarita Bascuñán Sánchez, quien murió en Salsipuedes a manos de su pareja, Fabián Romero, en abril de 2022. Siempre somos crueles en algunas críticas con la justicia, pero a veces cuando se hacen las cosas bien, hay que destacarlo. Entre las cosas buenas que han ocurrido en los últimos años en Tribunales 2, en el fuero del crimen, está la asistencia a las víctimas. Y hay una asesoría de víctimas que se ocupa de ayudar a los familiares de quien ha fallecido en este caso. Claudia Heredia es asesora letrada que asistió a la familia de Margarita y los acompañó. Queríamos preguntarle a ella cuál había sido la opinión o la sensación de la familia Bascuñán Sánchez respecto a cómo los trató la justicia y respecto de la sentencia de este juicio. Ha sido muy satisfactorio el acompañamiento que ellos han recibido, lo han transmitido así, no solamente a esta defensora pública, sino también se lo han transmitido a los medios de prensa, en general al tribunal. El agradecimiento porque han sentido un acompañamiento constante desde el primer momento de la muerte de Margarita Bascuñán a través del Ministerio de la Mujer, que fueron acompañándolos incluso con asistencia económica en el sentido de que tenían la posibilidad a través de ellos no solamente del acompañamiento terapéutico, sino de la asistencia en cuanto a los gastos de hospedaje en aquella oportunidad cuando ocurrió el desenlace, así como en estos días que han llevado las distintas audiencias de debate, que fue casi una semana. Ellos han transmitido su entera conformidad, su satisfacción, se han sentido acompañados, tanto como le digo por la institución del Ministerio de la Mujer, el Polo Integral de la Mujer, como por esta Defensoría Pública y por el miembro del Tribunal de la Cámara. Como así también por el desarrollo del juicio, ¿no? Exactamente, durante todo el desarrollo del juicio, por eso decía con los miembros de la Cámara Cuarta del Crimen que bueno, han tenido siempre una mirada de perspectiva de cuidado hacia ellos, básicamente. Y en lo personal, doctora, ¿qué le pareció el debate? El debate, bueno, fue lo que esperábamos, fue un debate que se esperó mucho, había mucha ansiedad por parte de la familia y sobre todo venían pidiéndolo. Fue lo esperado en cuanto al resultado. Las audiencias se desarrollaron con cierto grado de intensidad porque había mucha prueba y la defensa del acusado era bastante fuerte en cuanto a sostenimiento de su inocencia, pero se llegó al resultado que se esperaba, que era la condena a prisión perpetua por el femicidio de Margarita, y asimismo lo que se esperaba desde esta Defensoría Pública, específicamente que se le haga lugar a la acción civil para que los hijos de Margarita Bascuñán puedan recuperar algo de lo que habían perdido. Bueno, este ha sido el resumen del caso del femicidio de Margarita Bascuñán Sánchez, una crónica de los sucesos con diversos actores y diversas opiniones, fiscal instructor, fiscal acusador en cámara, la asesora letrada, el abogado defensor, un familiar de ellos. Nos faltó, como nos falta siempre, la palabra de la víctima, la que no puede hablar. Entonces, como solemos hacer en este programa,
tratamos de traer a alguien que nos explique, que nos indique, que nos cuente quién era Margarita Bascuñán Sánchez, para que también esté presente aquí, en el recuerdo, para valorar lo que se perdió a la sociedad chilena y cordobesa de una persona muy valiosa. Vamos a escuchar entonces a su hermano. Rodrigo nos va a contar quién era. Yo me despido hasta el próximo martes. Muchísimas gracias. Margarita, primero que nada, era mi hermana, a quien yo amaba mucho. Ella me amaba demasiado. Era casi como tener otra mamá en vida. Ella siempre fue buena, muy generosa. Margarita se caracterizó por ser una mujer muy confrontacional. Siempre si veía cualquier daño a otra persona, iba a defender siempre, aunque fuera mujer, siendo que era muy bajita, no le tenía miedo a nada, siempre fue frontal. Entonces los duele mucho que un desgraciado ¿cómo la pudo haberla engañado de esta manera? Margarita siempre fue una mujer alegre, preocupada de los otros, siempre preocupada de mí, de mi papá, que es ciego, diabético, siempre lo acompañaba, lo ayudaba en todo esto. Entonces, es una paradoja que ella, una mujer tan progresista, que siempre fue una feminista, siempre defendiendo los derechos de las mujeres y todas las causas que se podrían llamar justas, siempre estuvo en esa parada para ayudar al prójimo, y que haya tenido un final, un desenlace de su muerte tan cruel, tan vil de parte de este desgraciado, los parte el alma. Pero Margarita, en el recuerdo de ella, siempre la mujer alegre, que siempre lo hacía reír, lo apapachaba a todos, la amaba a Margarita y toda la familia, a donde ella se acercaba, generaba el nexo de amistad, de empatía hacia ella por su manera de ser. O sea, qué mujer más buena y excelente.